¿Qué papel tiene la Virgen María para los cristianos? ¿Qué lugar ocupa la figura de María en la historia de salvación? ¿Todo lo que decimos sobre la Virgen es verdad y se puede fundamentar razonadamente? ¿O quizá es fruto de una excesiva devoción popular y del mucho cariño que se le tiene a la Virgen? Hola, soy Guille, misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionero. Esto es la asignatura de Mariología. Hablar de la Virgen María no siempre es fácil. De hecho, es un tema bastante complejo y que ha dado lugar a numerosas controversias a lo largo de la historia de la Iglesia. Y sin embargo, los católicos no renunciamos a hablar de ella ni de su importancia para nuestra vida de fe. No obstante, hay ocasiones en las que algunas de las cosas que afirmamos de la Virgen con total convicción no somos capaces de explicarlas de una manera comprensible, pudiendo dar la impresión de que pertenecen más al campo de las fábulas, de las leyendas o de esas representaciones imaginativas y simbólicas que son tan típicas en la Biblia. En este vídeo vamos a intentar explicar las principales afirmaciones que confesamos sobre María. Vamos a, en definitiva, hablar de Mariología, es decir, de la rama de la teología dogmática que se dedica a estudiar y explicar razonadamente lo que creemos de la Virgen María. Nuestra presentación se va a dividir en tres grandes bloques. El primero nos servirá a modo de planteamiento y en él hablaremos de los elementos principales en los que se basa la Mariología para fundamentar sus afirmaciones. En el segundo de los bloques presentaremos lo que se conoce como el dogma mariano, es decir, expondremos las afirmaciones de fe o dogmas que la Iglesia confiesa sobre la Virgen María. Y finalmente, en un tercer bloque, daremos una explicación detallada de cada uno de estos dogmas. A la hora de hablar de la Virgen María, como de todo en teología, es importantísimo saber dar razones que justifiquen lo que estamos diciendo, de forma que lo que afirmemos tenga una fundamentación lógica y comprensible por todos, y no parezca que es una invención interesada. En esta búsqueda de cuáles son las bases más fundamentales que justifican el contenido de la Mariología, debemos decir que el criterio que ostenta el lugar más importante es la Biblia, el criterio bíblico. Y la razón es obvia, y es que probablemente en ningún otro campo de la teología contemporánea circule una mayor sospecha de que lo que afirmamos de la Virgen María no se encuentra en la Escritura, sino que la Iglesia ha intentado o ha querido ir más allá y ha hecho una lectura interesada, llegando a unas conclusiones que a priori no se pueden extraer de una simple lectura de la Biblia. Y la verdad es que parte de razón tiene esta sospecha, pues algunas de las afirmaciones de fe que confesamos sobre María no se encuentran tal cual, explícitamente, en la Biblia, sino que fueron fruto de un desarrollo teológico posterior a la luz de la Sagrada Escritura. Por ello, la Mariología se juega su credibilidad en su capacidad de mostrar que posee una sólida fundamentación bíblica. Dicho esto, y a pesar de la importancia central que hemos dicho que tiene la Biblia para hablar de la Virgen María, hemos de reconocer que la cantidad de textos bíblicos en los que aparece la figura de María son muy pocos. Sin embargo, más que en la cantidad de textos, nosotros nos fijaremos en la significatividad de los momentos en los que aparece la Virgen María, pues aunque sean escasos los textos, son de gran importancia. Pasando a este segundo apartado, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es el dogma mariano? Pues bien, el dogma mariano hace referencia al conjunto de verdades de fe que la Iglesia declara acerca de la Virgen María y que los creyentes debemos creer y confesar para estar en plena comunión con la Iglesia. De la Virgen María se han dicho, se dicen y se dirán un montón de cosas. Sin embargo, la Iglesia de todas esas cosas solo considera 4 como parte integrante y esencial de la fe. Estas 4 verdades de fe sobre María son la consideración de María como Madre de Dios, el dogma de la maternidad divina, la consideración de ella como siempre virgen,
el dogma de la virginidad de María, la creencia de que fue concebida sin pecado original, el dogma de la Inmaculada Concepción, y por último, la creencia de que María es asunta al cielo en cuerpo y alma, el dogma de la Asunción. Además de esto, se pueden decir otras muchas cosas de María. Se le puede considerar la nueva Eva, se puede considerar la madre de los creyentes, madre de la Iglesia, se le puede considerar el prototipo de creyente. Todo eso y muchas más cosas son también características de la Virgen María, que hablan de un aspecto concreto de ella, pero que la Iglesia no reconoce como verdades de fe o dogmas, esto es, que haya que creer en ellos por ser una parte esencial de la fe cristiana. Como podéis imaginar, estas 4 características no nacen por arte de magia, ni porque un papa o un concilio repentinamente los declaren porque les venga en gana, sino que son intuiciones que el pueblo de Dios tenía ya desde los comienzos de la Iglesia y que se fueron formulando y explicitando a lo largo de un gran periodo de tiempo, hasta que finalmente se proclamaron como dogmas. En este proceso de gestación del contenido mariano podemos distinguir 2 grupos de dogmas bien diferenciados y distintos. Un primer grupo sería el relativo a la maternidad virginal de María y estaría vinculado más específicamente a la cristología, es decir, a la relación que María tuvo con Jesucristo. Este grupo engloba los dogmas de la maternidad divina de María, María Madre de Dios, y de su virginidad, es decir, el dogma de María siempre virgen. El otro grupo es relativo a la santidad de María y se vincula más con cuestiones antropológicas, es decir, con cuestiones referentes a la condición humana de María, e incluye los dogmas de la Inmaculada Concepción de María y el de la Asunción. Además, estos 2 grupos se originaron en momentos históricos muy distintos. El primero, el de María Madre de Dios y María Siempre Virgen, se dio en la época antigua, en los 6 primeros siglos de la Iglesia, mientras que los dogmas del segundo grupo, el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción de María, se dieron mucho más recientemente, en la época moderna, en los siglos XIX y XX. Otra diferencia entre ambos grupos es la solidez de su fundamento bíblico, siendo muy claro en el primer caso, en el primer grupo de dogmas, y mucho más atenuado en el segundo. Y una última diferencia es la aceptación de estos dogmas por parte de los cristianos ortodoxos y las iglesias nacidas de la Reforma Protestante. Los dogmas del primer grupo, el de la maternidad de María y el de la virginidad, sí son reconocidos por ortodoxos y protestantes, pues fueron proclamados en la Iglesia antigua, es decir, antes de que existieran dichas iglesias, antes del cisma que separó a la Iglesia de Oriente de la Iglesia de Occidente y antes también de la Reforma de Lutero, de la que nacieron las diferentes iglesias protestantes. Mientras que los dogmas del segundo grupo, el de la Inmaculada Concepción de María y el de su Asunción al cielo, por haber sido proclamados tan recientemente, es decir, ya existiendo la Iglesia Oriental y las iglesias nacidas de la Reforma, no son aceptados por ellos. Una vez presentadas estas 4 características que conforman el dogma mariano, entramos de lleno en el tercer y último apartado de nuestra asignatura, en el que examinaremos con más detalle cada uno de estos dogmas. Y en nuestra exposición de estos dogmas vamos a intentar seguir siempre el mismo esquema. Primero, ofreceremos su fundamentación bíblica. Luego, pasaremos a la fundamentación desde la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y por último intentaremos ofrecer un posible significado pastoral y espiritual de estos dogmas para nuestra vida de fe y nuestra pastoral. El primer dogma que vamos a ver es el dogma de la maternidad divina de María. Lo vemos en primer lugar porque constituye el tema central de toda la Mariología. Es el dogma que da sentido y hace comprensible todas las demás verdades que la teología cristiana afirma sobre María y del que dimanan el resto de los dogmas marianos. Lo primero que tenemos que decir es que el dogma de la maternidad divina de María solo se puede entender si es de la mano de la encarnación de Jesús, es decir, del nacimiento de Jesús.
que hablemos de María como madre es la consecuencia obvia de que Jesús naciese de ella. Y su explicación es relativamente sencilla. Si decimos por un lado que Jesús nació de María, luego es hijo de María, y por otro lado, que al mismo tiempo Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo y por tanto Dios mismo, entonces resulta evidente que María, por ser la madre de Jesús, que es Dios, es la madre de Dios. ¿Cómo se fundamenta esto bíblicamente? Lo primero que hay que decir al respecto de la fundamentación bíblica del dogma de la maternidad divina de María es que la expresión Madre de Dios, en cuanto tal, no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. Tampoco encontramos en ningún caso la palabra madre en labios de Jesús para referirse a María. Sí aparece, en cambio, la de mujer. Entonces, ¿cómo es que confesamos a María como Madre de Dios? Pues porque lo que sí aparece son abundantes textos en el Nuevo Testamento que apuntan directamente en esta dirección. A lo largo del Nuevo Testamento sí encontramos varios textos en los que María es directamente llamada Madre de Jesús, otros en los que es llamada su madre, y finalmente encontramos otros textos en los que María es referida como Madre del Señor. Esta insistencia en llamar madre a María es lo que nos hace confirmar su maternidad respecto a Jesús. Y de entre todos estos textos del Nuevo Testamento que apuntan hacia la maternidad de María, hay dos que destacan por su importancia. El primer texto es el de Gálatas 4:4. Este texto confirma lo que hemos venido diciendo hasta aquí. En primer lugar, que Dios envía a su Hijo al mundo. Que sea Hijo de Dios implica necesariamente que esa persona tiene rango divino, pues viene de Dios, estaba con Dios y era Dios mismo. Y en segundo lugar, que ese Hijo de Dios enviado al mundo nace de mujer y por lo tanto posee también rango humano. Sí es cierto que el texto no habla para nada de María, pero se sobreentiende que esa mujer de la que habla es María. Luego, María es la madre de Jesús, que es Dios. María es la madre de Dios. Y el segundo texto fundamental es el de la Anunciación a María, que redunda de nuevo en esto que acabamos de decir. En Jesús se da simultáneamente humanidad por nacer de la Virgen María y divinidad por ser el Hijo de Dios. En conclusión, y resumiendo la idea central de este fundamento bíblico de la maternidad divina de María, vendría a ser que la consideración de María, la Madre de Jesús, como Madre de Dios, está íntimamente ligada a la confesión de fe en Jesús como Hijo de Dios. Si Jesús es Dios, entonces María ha de ser por fuerza la Madre de Dios. Desde el magisterio y la tradición de la Iglesia, la declaración dogmática de María como Madre de Dios fue proclamada en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Desde muy temprano, para la tradición eclesiástica, la maternidad divina de María fue un dato claro del que no cabía dudar. Su formulación concreta y su defensa están ligadas, como ya hemos dicho en el apartado anterior, a la comprensión de la encarnación de Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo y nace de María, entonces María es la Madre de Dios. Por último, nos preguntamos qué significado o aplicación tiene esto de que María sea Madre de Dios para nuestra vida de fe y nuestra pastoral. María, Madre de Dios, nos enseña que nosotros no fabricamos la presencia de Dios, que por muy creativos que seamos, por muy ingeniosos, por muy buenos agentes de pastoral que nos creamos, la presencia de Dios en el mundo es algo que nos desborda y que supera nuestras fuerzas y nuestras posibilidades. Por eso, nuestra misión es, al ejemplo de María, ser instrumentos activos en manos de Dios, que posibilitemos su presencia aquí, en la tierra. María nos enseña que en toda tarea evangelizadora la iniciativa la tiene Dios. Él siempre da el primer paso para manifestarse y lo que a nosotros nos compete es la recepción de esa presencia, la aceptación sin condiciones,
la obediencia, la acogida de ese don. Solamente acogiendo primero al Dios que quiere venir a este mundo, podremos luego, como apóstoles de Cristo, dar a luz a ese Dios. Sin estar, si me permitís la expresión, preñados de Dios, llenos de Él, corremos el riesgo de en nuestro apostolado predicarnos a nosotros mismos. El segundo dogma que abordamos es el dogma de la virginidad perpetua de María, el cual es, de largo, el dogma que más choca con nuestro sentido común y el que más dificultades plantea, pues en principio parece contrario a todas las leyes de la biología y a nuestra experiencia más cotidiana. Es por ello por lo que pudiera parecer que para salvaguardar lo que la Iglesia defiende, la virginidad perpetua de María, la única salida sería la de comprenderlo en un sentido simbólico, pero sin pretender que detrás haya un hecho real. Pues bien, vamos a intentar explicar que detrás de este dogma no hay nada simbólico ni metafórico, sino que tiene un contenido muy real. Antes de nada, conviene dejar bien claro que el tema central con respecto a la virginidad de María no es el biológico, sino que la prioridad la ostenta el corazón. Si intentamos entender este dogma atendiendo solo a criterios biológicos y corporales, entonces nos va a ser muy difícil comprenderlo. Sin negar el elemento real biológico de la virginidad, que lo hay, toda la reflexión teológica basada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia girará en torno a la demostración de que solo porque María fue capaz de acoger primero a Dios en su corazón, lo pudo luego portar en su cuerpo y entregar al mundo. Esto nos indica ya desde el principio que en la virginidad de María lo biológico, lo corporal, se deriva y se presupone del elemento espiritual, que es lo que tiene la primacía. No es que se niegue el carácter real de la virginidad en sentido corporal de María, pero sí se sitúa en dependencia de la actitud teologal y espiritual de María, que es lo principal. En el caso de la virginidad de María, sí encontramos numerosos textos en el Nuevo Testamento que hablan con claridad de la virginidad de María. Vemos los más importantes. En primer lugar, el anuncio a José. Es un texto que afirma con claridad el nacimiento virginal de Jesús, pues describe el momento de la concepción de Jesús como obra del Espíritu Santo antes de que María conviviese con José. Y es un texto que hace referencia a la profecía de Isaías, que dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En segundo lugar, de nuevo, tenemos el texto de la Anunciación. Es un texto que insiste explícitamente en la virginidad de María, una virgen desposada con un hombre llamado José, de la que se dice que es llena de gracia, es decir, llena de Dios. Pero lo más interesante de este texto es la respuesta del ángel, cuando dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá, lo cual ya pone de manifiesto la acción del Espíritu Santo y no de un ser humano como el responsable de la presencia de Dios. Desde el magisterio y la tradición de la Iglesia, la expresión de María como la siempre Virgen fue tomada por el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. Dicha expresión hace referencia a que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, y se refiere no solo al sentido espiritual de la virginidad, sino también al corporal. Habiendo visto que bíblicamente no hay dudas sobre la virginidad de María antes del parto, la tradición y el magisterio dedicarán todos sus esfuerzos a explicar cómo es que confesamos también que María fue virgen no solo antes del parto, sino durante el parto y después del mismo. Es decir, cómo llegamos a declarar a María como la siempre virgen. Y es que el problema principal viene de que en la Biblia no encontramos ningún texto que afirme claramente que María fuese virgen durante el parto y después del mismo, como sí los hemos encontrado cuando nos referimos a antes del parto. La explicación que se da para defender que María siguió siendo virgen durante el parto es que la excepcionalidad de lo que sucede en la encarnación de Jesús, en su nacimiento, es tan grande que no puede quedar limitado y restringido al momento puntual de la concepción virginal, sino que ha de englobar también el nacimiento y el parto.
Entender que el nacimiento de Jesús hubiese sido plena y absolutamente normal significaría que la intervención de Dios es solo puntual y al principio del proceso, cuando María queda embarazada, pero que no acompañaría el resto de la vida de Jesús. Finalmente, la declaración de María como virgen después del parto presenta la gran dificultad de que en la Biblia encontramos pasajes en los que se habla claramente de los hermanos de Jesús. A lo largo de la historia se han dado 3 posibles explicaciones a esto de los hermanos de Jesús. Una primera posibilidad es que fueran hermanos auténticos de Jesús, hermanos de carne y de sangre, que habían sido hijos de María. Semejante posibilidad niega frontalmente la virginidad perpetua de María y entra en contradicción con lo que sostiene la fe cristiana. Nosotros descartamos esta posibilidad porque no hay argumentos de peso ni en la tradición, ni en el magisterio eclesial, ni tampoco en la fe del pueblo de Dios, que nunca creyó que Jesús tuviera hermanos de sangre, ni que María tuviera más hijos. Una segunda posibilidad que fue difundida en la Iglesia antigua a raíz de un evangelio apócrifo es que Jesús sí habría tenido hermanos auténticos, pero que procederían de un matrimonio anterior de José. Dichos hermanos serían hermanastros de Jesús e hijos de José, pero no de María. Nosotros descartamos esta posibilidad porque no hay datos contrastables de que José tuviera un matrimonio previo al de María. Finalmente, una última posibilidad que es la mayoritariamente aceptada y es la que nosotros asumimos, es que el término hermano vendría a significar pariente cercano. Esta es la posibilidad más real. Sería como cuando en castellano llamamos de manera coloquial a un amigo tío. No queremos decir que sea hermano de nuestro padre o de nuestra madre, sino que es alguien cercano y familiar para nosotros. Así, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se estaría refiriendo más bien a parientes cercanos, personas cercanas e íntimas de Jesús. ¿Qué nos enseña a nosotros esto de la virginidad de María? María, siempre virgen, nos enseña que es posible una entrega incondicional a Dios, que es sólo cuando confiamos fielmente y nos entregamos por entero y sin reservas a Dios, cuando Él hace nacer la vida allí donde aparentemente no la había y sería imposible, cuando hace de nosotros un terreno plenamente dispuesto para la actuación de Dios. María, siempre virgen, nos enseña en definitiva que en las cosas de Dios, de la fe y de la pastoral, lo primero, lo más importante es el corazón, lo espiritual, lo actitudinal, y de ello se deriva luego lo corporal, lo biológico y lo material. Pasando al tercer dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que es un dogma que se declaró en el año 1854 por el Papa Pío IX y que consiste en la creencia de que María fue concebida sin pecado original desde el primer momento de su existencia, lo cual implica la liberación de cualquier pecado por parte de María y por consiguiente su sublime santidad. En cuanto a su fundamentación bíblica, no se encuentran textos en la Biblia que afirmen esta doctrina de un modo directo e inequívoco, sino que se trata de una maduración en la fe y de un desarrollo teológico a partir del sentido de los textos. El texto que más importancia tiene a este respecto es, una vez más, el de la Anunciación, en concreto, el llena de gracia. Con ello, se afirma que María recibe una gracia especial, un don especial, para llevar a cabo una misión especial, la de ser Madre de Dios, siendo y permaneciendo virgen. Desde el magisterio y la tradición de la Iglesia, en los primeros 7 siglos de historia de la Iglesia, la afirmación de la concepción inmaculada de María, esto es, sin pecado original, era algo implícito. A María se le llamaba santa, pura, y en ello incidía de manera implícita en esa ausencia de pecado. No será hasta el siglo VIII cuando ya empecemos a encontrar las primeras afirmaciones explícitas sobre la ausencia de pecado original en María.
Durante la época escolástica, los siglos XII y XIV, se tendió a negar esto de la concepción inmaculada de María. ¿Por qué? La razón era la redención de Cristo. Y es que una de las características más importantes de la redención, salvación de Cristo, es que es universal, es decir, para todo el mundo, sin excepciones. Pero si María no tuvo pecado nunca, entonces técnicamente no necesitaría ser salvada por Cristo, pues nunca pecó. Y si eso fuera así, entonces la redención de Cristo ya no sería universal, puesto que María no necesitó ser salvada. Esta problemática fue superada gracias al franciscano Duns Scoto en el siglo XIV, que resolvió el problema con la idea de prerredención. María habría sido presalvada en atención a los méritos de Cristo y habría sido preservada del pecado original. Finalmente, en el año 1854, el Papa Pío IX definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María, haciendo hincapié explícitamente en que María fue preservada del pecado original por los méritos de Cristo, recuperando así la idea de prerredención que había propuesto Duns Scoto siglos atrás. No se trata, pues, de una afirmación de carácter ético. No estamos afirmando que María fuese muy buena, sino que es un testimonio creyente de la posibilidad humana de abrirse por entero a lo largo de toda la vida a la voluntad de Dios. En definitiva, lo central de este dogma no es la liberación de todo pecado en María, sino afirmar su sublime santidad. Finalmente, el último dogma, la afirmación de la Asunción de María, es un dogma que está estrechamente vinculado a la afirmación de su Inmaculada Concepción, pues viene a significar que tanto los comienzos de María, la Inmaculada Concepción, como el final, la Asunción, fueron objeto de una especialísima intervención de Dios. Bíblicamente hay que decir que no existe ni un solo texto en la Biblia que apoye el dogma de la Asunción de María. De hecho, ni tan siquiera existen textos desde los que se pudiera hacer un desarrollo teológico posterior, como así hemos hecho con el caso del dogma de la Inmaculada Concepción. El único razonamiento posible es que, por estar María libre de pecado original, cuya consecuencia última es la muerte, la separación total de Dios, y por su especial unión a Cristo, ambas cosas permitieron que María, al final de su existencia, participara plenamente de la salvación y victoria de Cristo sobre el mal, sin necesidad de esperar al juicio final. Desde la tradición de la Iglesia, podemos decir que ya en el siglo VI encontramos que en Oriente se celebraba la fiesta de la Dormición de la Virgen María, mientras que en Occidente lo que se celebraba era la fiesta de la Asunción. El dogma de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma fue definido por el Papa Pío XII en 1950. Con ello se ponía de relieve que, al igual que los comienzos de la existencia de María estuvieron santificados por una especial intervención de Dios, también lo estuvo su final temporal sobre esta tierra, y no se vio afectada por el pecado y sus consecuencias, sino que fue asunta al cielo directamente. Llegados a este punto, es importante hacer una distinción entre la Asunción de María y la Ascensión de Jesús. En la Ascensión de Jesús, el sujeto de la acción es Jesús mismo. Él es el protagonista, que sube al cielo una vez resucitado. Mientras que en la Asunción de María, el sujeto es Dios. Dios es el que asciende a María, la cual es acogida, asumida en el cielo. Terminamos. ¿Qué nos dice a nosotros esto del dogma de la Asunción de María? Pues el dogma de la Asunción nos habla sobre cómo será el fin de nuestros días y se convierte en un signo de esperanza y consuelo para los seres humanos. Pues de la misma forma que actuó Dios con María, así también actuará con todos los hombres, con todos los seres humanos que no se cierren a su misericordia. En su Asunción, María precede al pueblo de Dios, nos guía e indica el camino y se convierte en anticipación de lo que el Señor ha prometido al final de la historia y de nuestras historias. Concluimos ya nuestra presentación diciendo que María, la Madre de Dios, la que siempre fue virgen, la que no conoció pecado, la que fue asunta al cielo, fue la persona que con su sí cambió el rumbo de la historia. Ella nos dirige
y nos ayuda a comprender lo verdaderamente central, su Hijo Jesucristo. Gracias a ella, la historia de la salvación pudo seguir adelante y ella se convirtió en una colaboradora especialísima del Señor.